Así no soporto. Está perfecto. Hola chicos, ¿me escuchan? ¿Qué tal? Buenas tardes, profe, sí. Sí, se escucha. Ah, entonces soy yo la que tengo el audio bajo y les aparece Milena Ochoa, que es mi hija, Sí, pero no soy Milena Ochoa. Me figura que tenés mala conexión de internet y se entrecorta. Me aparece en amarillo. Sí, mira, tengo, pero muy... Ay, la tengo como todas las líneas, mi internet, ¿eh? Ahora se escucha mejor igual. Ahora sí, sí. ¿Sí? Que ahí está, me voy a subir un poquito. Voy a tratar de compartir pantalla. No, me figura bien. ¿Ahí me escuchan bien? Bueno, mi nombre es Elisa Bengoa, no Milena Ochoa. ¿Sí?
Cuando pueda cambiar, no sé por qué sé por qué me quedó, porque en algún momento tuvo clase ella con esto. Espérenme que no me... Acá, como era para compartir pantalla, que ahora no me acuerdo. Abajo está participantes, chat. Ahí está, sí. Perfecto. Esperen que lo tenía abierto. Bueno, ya tuvieron un par de clases. Yo les mandé un Power sobre estado de familia el otro día. Si recién acabo de ver, no me acuerdo quién, me mandó un mensaje, un mail que me quedó en la bandeja de no deseados. Después se lo voy a contestar. Aclaro, no sé qué era, pero hoy, después en un ratito lo contesto, que lo acabo de ver, ¿sí? Bueno, como les decía, mi nombre es Elisa Bengoa. Ya hace bastante que estoy en la cátedra. Sé que han tenido otras clases virtuales, ayer con Guillermina Krebs y con la doctora Fernández el viernes, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. Perfecto. La idea es hoy empezar a ver matrimonio. Lo que tienen con esto, que ya se habrán dado cuenta, el hecho de que cada uno da una parte, es que por ahí hoy van a ver matrimonio, mañana siguen con régimen patrimonial y pasado con filiación, por ejemplo. Entonces por ahí se dificulta un poco, pero bueno, sepan que cualquier cosa pueden mandarnos mail o consultarnos en cuanto a las dudas que tengan. ¿Sí? Profe, Yo ¿te este puedo hacer Power no lo llegué a subir. Sí. una pregunta? Porque en el cronograma que nos mandaron, figura, por ejemplo, ayer, 22 de marzo, Sí. que se iba a dar matrimonio y estos puntos que vos vas a dar ahora, ¿no? Y ayer la profe dio un poco de eso, y hoy, por ejemplo, dice regímenes patrimoniales del matrimonio. O sea, ¿no está bien el cronograma entonces? Claro. No, sí. De hecho, esta clase iba a ser el viernes, esta mía de matrimonio. Lo que pasa que por una cuestión de tiempo de la doctora Fernández, cambiamos con ella y ella dio el viernes, empezó con régimen patrimonial, el viernes, el 19, que no me acuerdo qué día fue el 19, el viernes, ¿no? El viernes empezó con régimen patrimonial y yo cambié a hoy con matrimonio. Lo que tiene en cuanto a matrimonio, que hay una o dos bolillas que por ahí hablan de matrimonio, o hay incluso algunos temas, ¿sí?, que se suelen repetir en algunas bolillas. Entonces quizás por eso ayer han visto... ¿Qué vieron ayer con Guillermina, te referís, no? Efectos personales vimos ayer. Efectos personales. Claro, por eso. En realidad, efectos personales es una de las consecuencias del matrimonio. A partir de la celebración del matrimonio, ustedes van a ver que tienen la celebración del matrimonio, a partir de la celebración del matrimonio surgen ciertos efectos que son patrimoniales y otros personales, ¿sí? Los efectos personales son los que corresponden a las partes, como el deber ético de fidelidad, el deber de asistencia, ¿sí? Los efectos patrimoniales son los que empezaron a ver con Silvia Fernández. En esta clase, ¿sí?, lo que vamos a ver es el matrimonio en sí y los impedimentos para contraer matrimonio. Ahí está la diferencia, ¿sí? Pero puede suceder que quizás en otras bolillas vean, como por ejemplo los principios de derecho de familia o el estado de familia, o en los principios, hay otra bolilla creo que es, no me acuerdo, que habla de todos los derechos de los niños, que puedan ver que se repiten en otras, ¿sí? Pero lo que tengan en cuenta es que ayer vieron efectos personales del matrimonio, ¿sí? Hoy vamos a ver matrimonio en sí, que es lo que necesito para celebrar el matrimonio, y efectos patrimoniales del matrimonio son los que empezaron a ver con Silvia, que es el régimen patrimonial. Por eso yo adelantaba antes que de alguna forma esto de que cada uno vaya dando sus temas hace que tengan esta mezcla ustedes, ¿sí? Pero bueno, Ayelén era, ¿no? Sí, que te veo ahí. Sí, sí, profe, ahí ¿Entendió? entendí, es verdad. Sí, se me mezcló todo. No, no hay problema, no hay problema. Me pasa a mí, así que quédate tranquilo. Hágame acordar, si no, prometo que antes de las 5 subo, así ya no me olvido, ¿sí? Este Power, que es un poquito más largo por ahí que el otro. Esperen que voy a poner acá presentación, ¿sí? No los veo a todos, ya sé que no van a poner la cámara,
que voy a seguir sintiéndome loca porque estoy hablando con 2 o 3 que veo nada más, pero al menos veo alguna cámara. Esto quería decirles. Primero preguntarles, no sé cuántas personas hay, quiero que me digan o que activen el audio si alguno de los que están presentes se casó alguna vez. ¿Ninguno? No tengan miedo, todos cometemos errores en la vida. Y pese a lo que digo, estoy a favor aunque no me haya casado, estoy a favor del matrimonio, de la celebración del matrimonio, porque el día que entendamos, voy a sacar el saco, el día que entendamos que el matrimonio es un contrato, como lo era en el derecho romano, no con la finalidad del derecho romano, pero sí que entendamos que es un contrato, y que nos asegura determinados derechos, y que nos evita problemas en el caso de disolución, ahí van a empezar a casarse todos. Entonces no tenemos ningún arriesgado, o que se atreva, y algún divorciado, aunque se casó y se divorció, tampoco. ¿Nadie presenció ni fue testigo de un matrimonio, de la celebración de un matrimonio? Yo testigo eso fui. sí. Ay, pero chicos, fuiste testigo. Bien, perfecto. Ah, sí. ¿Antes del 2015 o después del 2015? Después. ¿No te acordás? Después. Bueno, con el nuevo código, en realidad. Sí. Y con Bueno, separación. yo fui incluso testigo en pandemia, así que imagínense. Se supone que los testigos tenemos algún fin en esa celebración del matrimonio, en ese acto. Pero bueno, el día que por ahí sepamos cuál es, van a haber más testigos. Esto iba. Quería saber si alguno, por esto mismo que de los temas que estamos dando, si alguno se había casado y si alguno recordaba, o incluso siendo testigos, qué es lo que se les dice a los que van a contraer matrimonio, ¿sí? A los futuros contrayentes. Ayelén, ¿te acordás? ¿Vos dijiste no, que habías sido testigo? Sí, bueno, todo lo que se dice. ¿Te acordás algo? Porque Sí. la idea era porque los que se van a casar nunca se van a acordar lo que le preguntaron. Entonces, para eso estamos los testigos. Claro, no, sobre la colaboración y el respeto y la vida en común, y después que optaban por el régimen de separación de bienes. Esa parte es la que más me quedó grabada. Como que lo dicen ahí en el momento. Muy bien. Claro, se supone que igualmente cuando le dan la planilla y van a hacer todos los trámites, deberían explicarte, ¿sí? Eso es otra de las cosas que entendiendo que el matrimonio es un contrato, van a elegir con mayor libertad, ¿sí? La posibilidad de, en su caso, el régimen de separación de bienes. A ustedes, Silvia, ya les debe haber comentado que con el nuevo código uno puede elegir, ¿sí? El régimen patrimonial del matrimonio. ¿Qué va a pasar con esos bienes que los cónyuges van a adquirir durante la vigencia del matrimonio, incluso los que tienen antes de la celebración del matrimonio? El régimen patrimonial del matrimonio que uno elija, ¿sí? Es el que va a determinar cómo se va a aplicar o qué carácter va a tener ese bien, ¿sí? Que yo llevo al matrimonio, o incluso el que surge, ¿sí? El que aparece durante la vigencia del matrimonio. Por eso tan importante de esta tarea, que parece sencilla, pero no es tan sencilla, que los empleados del registro civil puedan explicarle, ¿sí? A los futuros contrayentes cuáles son las consecuencias de un régimen y otro, ¿sí? Y que uno pueda optar, porque convengamos, yo me acuerdo, ahora trabajo en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, con la doctora Silvia Fernández, pero en el ejercicio de la profesión trabajaba con un abogado que hacía derecho de familia, y él siempre decía, en realidad, durante el noviazgo, incluso antes de la celebración del matrimonio, son momentos donde la gente no podría decidir, ¿sí? Porque estamos en ese momento de enamoramiento, donde quizás elegir un régimen patrimonial del matrimonio, no voy a elegir el de separación de bienes porque va a quedar mal, ¿no? Pero bueno, una vez que se ha explicado, ¿sí? Las consecuencias de uno y otro, quizás podamos elegir más libremente y sin sentir culpa de pedir que cada uno sea de cada uno lo suyo. Si ya empezaron a ver de alguna forma el régimen patrimonial del matrimonio y efectos personales del matrimonio, ¿sí? Esto es unidad 3. Bueno, ahí algunos matrimonios muy conocidos, algunos que duraron, otros que no, obviamente, ¿sí? Eso de que es para toda la vida,
¿quién puede prometer algo para toda la vida? O sea, yo no puedo prometer mantenerme en calma ni las 24 horas del día, así que menos para toda la vida. Pero bueno, ¿qué es el matrimonio? ¿Sí? Este acto jurídico familiar a partir del cual surgen esos efectos que adelantábamos antes, ustedes que ya empezaron a ver, esos efectos personales del matrimonio y efectos patrimoniales del matrimonio, y que crea un vínculo, ¿sí?, entre los contrayentes, entre sus miembros, y al cual acceden, ¿sí?, a ese acto matrimonial por su libre voluntad. Por eso, lo importante en la institución del matrimonio es el principio de la autonomía de la voluntad y el principio de la solidaridad familiar, ¿sí? Entonces decimos que este matrimonio es un acto jurídico familiar, bilateral y solemne que crea un vínculo conyugal entre los miembros al cual estos acceden en forma libre, ¿sí? El 259, ¿sí?, del Código Civil, fíjense, yo igualmente les voy marcando los artículos ahí, pero algunos los transcribo, otros no, pero para no tener que ir agarrando el código y eso, ¿sí? Fíjense cómo pasamos de lo que establecía el código antes, ¿sí?, el código viejo, el código de Vélez, el código que traía la 2393, ¿sí?, donde todas las cuestiones de familia estaban dentro de un círculo que dependía del orden público familiar. A partir, ya antes de la reforma del código y por doctrina y jurisprudencia, ya se había flexibilizado, ¿sí?, esta robustez que traía el instituto del matrimonio. Por eso ahí lo que yo les pongo es que las relaciones jurídicas familiares que surgen a partir de la celebración del matrimonio, de este acto jurídico y bilateral que nombrábamos antes, ya no están caracterizadas por la robustez del orden público familiar, ¿sí?, sino que hay una flexibilización, ¿sí?, conforme a estos principios que yo decía antes, que es el principio de la autonomía de la voluntad y la solidaridad familiar. No pregunté, ¿alguno no se casó, pero alguno tiene ganas de casarse o está planificando el divorcio, ¿no? El divorcio después, el matrimonio? ¿No? Fanny lo dice muy segura. ¿Ninguno? ¿Algunos están? ¿Alguno está en pareja? Chicos, por favor, qué poca vida. Hubo pandemia. O sea, ¿alguno se separó en la pandemia? Debería ser la pregunta, decís. La pandemia es como que puso una pausa en la vida de todos, ¿no? No, preguntaba esto, si alguno estaba en pareja o si se quería casar, porque quizás hay una promesa de matrimonio, que es lo que llamamos esponsales a futuro, ¿sí?, que es el tema que viene ahora. Por eso preguntaba si alguno tenía la idea de casarse o estaba planificando la boda, o tuvo que congelar el precio del salón. Nadie. Bien, suerte. Hay que arriesgarse, chicos. ¿Alguno está en convivencia? ¿Tampoco? No. ¿Pero qué tenemos todos? ¿20? No, elegimos otra forma de vida. No. ¿Qué? Claro. No, bueno, pero alguno en convivencia puede ser también. ¿Por qué pregunto lo de convivencia? Porque hay como una creencia generalizada de que pasado cierto tiempo, y me pasa incluso hasta con abogados que presentan escritos pidiendo se reconozcan derechos a los convivientes, que en realidad esa es la gran diferencia, que si bien hay un reconocimiento de derechos de existencia, entre comillas, en el Código Nuevo a los convivientes, la realidad es que hay muchos derechos, ¿sí?, que no voy a adquirir por más que esté 25, 30, 2 años o 5 años en convivencia, ¿sí? Uno de los grandes derechos que se le reconoce a las personas que se casan, ¿sí?, al matrimonio, es precisamente el derecho sucesorio. Por eso preguntaba, a lo sumo tengo algún derecho de protección de la vivienda familiar, si estuve en convivencia durante 25 años y mi conviviente fallece, pero en realidad hay muchas cosas, y realmente es una creencia generalizada, porque como me da el derecho a pensión, el derecho a indemnización en caso de fallecimiento o de accidente laboral, hay una creencia generalizada de que también me corresponden ciertos derechos en el caso de la muerte, y la realidad es que no, ¿sí? Por eso es que bueno, iba mi pregunta, y más allá de que no me haya casado, considero que hay que casarse. Siempre y cuando siga la posibilidad de que los abogados sigamos haciendo el divorcio.
se escucha. Sí. No, que a mí me pasó que después de años de convivencia y con hijas en común, el momento de la separación es todo como mucho más caótico por ahí, en el sentido de Engorroso. quién, la casa, quién se queda, quién se va, qué corresponde, el auto, las divisiones de los bienes, Exacto. y todo es como por ahí, Exacto. intuyo que sería como más claro. Más ordenado. Quizás ahora lo que hay, lo que está bueno en el caso de que uno elija la convivencia, ¿sí? Porque cuando uno habla de matrimonio, hablo del acto jurídico matrimonial, no hablo del acto religioso, ¿sí? Sino del acto jurídico propiamente dicho, de la celebración del matrimonio ante el oficial público. Quizás ahora lo que tenemos a partir de la celebración del matrimonio, a esto que decía, no la celebración del matrimonio, del Instituto de la Convivencia, es la posibilidad del registro de esa convivencia en el registro de las personas, que eso también te da hoy actualmente la posibilidad de acomodar todas estas cuestiones en relación a los bienes. Pero bueno, no te da, en tu caso pues te separaste, pero tampoco te da la posibilidad de, por más que estés 25 años, por ejemplo, el derecho sucesorio, ¿sí? Tendrás un derecho de protección de la vivienda, pero nunca el derecho sucesorio, ¿sí? Esto es la gran discusión en su momento de lo que fue el reconocimiento de la convivencia en el Código Civil, ¿sí? Las grandes discusiones eran, bueno, listo, ¿por qué no la reconozco? De hecho, me acuerdo tantas críticas de Solari, de escucharlo en charlas, más allá de que entre nosotros, para mí, las críticas que hacía la mayoría venían fundamentadas en que no había sido redactor de la reforma del código, pero más allá de eso, siendo por ahí objetiva, una de las cosas que decía es, él decía, ¿por qué si se le reconocen tantos derechos al conviviente, por qué no se le da el derecho sucesorio? ¿Sí? Pero bueno, la verdad es que es esto, si querés acceder a determinados derechos, lamentablemente tenés que celebrar el acto jurídico matrimonial, si no, es las convivientes. Fíjense esto que dice acá, haciendo referencia al 431 y el 436 del código, ya es como nuevo queda. El matrimonio genera una serie de deberes y derechos jurídicos recíprocos, acotados, que tienen por finalidad el establecimiento de un proyecto de bien común. Fíjense que ahora, con el Código Nuevo no se habla ya de este derecho de ver, de procrear y la idea de tener hijos en un matrimonio, en el instituto del matrimonio, sino un proyecto de vida en común. Esto que se viene utilizando incluso antes de la reforma del Código en la mayoría de la jurisprudencia. Este proyecto de vida en común, esa es la gran finalidad del matrimonio, que también lo tiene la convivencia, ¿sí? Los convivientes. El tema es que en el matrimonio además voy a tener ciertas consecuencias, ciertos efectos jurídicos para el matrimonio. Esos efectos jurídicos van a ser patrimoniales o personales. Fíjense acá, dice, establecimiento de un proyecto de bien común basado en la cooperación, esto que veían ayer con Guille, el deber moral de fidelidad, ojo acá, es moral, no hay un deber de fidelidad jurídico, sino que es moral. Esto es otra de las grandes discusiones en la reforma del Código. ¿Con quién les parece este gran de sacar, de poner moral? Con la Iglesia. Con la Iglesia. Porque el Código Civil no puede dar... Exacto. El Código es una gran discusión. El Código no puede no puede mencionar en realidad deberes morales, ¿sí? Sino deberes jurídicos. ¿Por qué queda este derecho deber, porque son las dos caras de la misma moneda, de fidelidad? Por esa gran discusión de la Iglesia, con la Iglesia, en realidad en su momento, de que se eliminaba primero los divorcios causados, con imputación con la causal de culpa, y además de sacar el deber de fidelidad. Me acuerdo, Marisa, en la presentación de una de las tantas charlas cuando se estaba en el proyecto de reforma, ella decía, a veces no podés lograr lo que querés o lo que considerás que debería ser el código, entonces hubo que conciliar con la Iglesia, y conciliar con la Iglesia significó de alguna forma, bueno, dejemos este deber moral de fidelidad en el código. Fíjense, deber de fidelidad moral y el deber de asistencia recíproca, ¿sí? Eso es en cuanto a los efectos personales del matrimonio. Y al mismo tiempo, la posibilidad de optar en estos dos regímenes que adelantábamos antes y que empezaron a ver con Silvia, ¿sí? Los efectos patrimoniales del matrimonio.
Fíjense acá, nosotros nombrábamos 2 principios, decíamos, bueno, el instituto del matrimonio ya no está regido por la robustez del orden público familiar, sino que tenemos la flexibilización del derecho de familia, y 2 principios bases, como el principio de la autonomía de la voluntad y el principio de la solidaridad familiar. Fíjense, el acto jurídico matrimonial, cómo se plasma con la celebración del matrimonio, y ahí donde tenemos el principio de la autonomía de la voluntad. El matrimonio, dijimos también, genera consecuencias jurídicas, esos efectos patrimoniales, efectos matrimoniales, ¿sí? Los efectos personales del matrimonio son los deberes jurídicos, el deber de fidelidad moral, el deber de asistencia, el deber de alimentos. Y el régimen patrimonial del matrimonio, con esos 2 regímenes, el de separación de bienes, el de comunidad, que hacen al principio de autonomía, de autonomía con el de solidaridad familiar, ambos. Bueno, les parecerá interesante, algunos no, otros sí, ¿sí? Principios del régimen matrimonial. Además del de solidaridad y autonomía de la voluntad, ¿sí? El principio de igualdad y no discriminación, ¿sí? Todo esto surge incluso con la ley de matrimonio igualitario y con todas las cuestiones que tenían que ver con la mujer casada, como la de llevar el apellido del marido, como la de que el marido elegía el lugar de residencia y otras cuestiones, ¿sí? Que surgen a partir del principio de igualdad y no discriminación. Fíjense acá que yo lo que le pongo es en relación a lo que respecta a la orientación sexual de los integrantes del matrimonio y la cantidad de fallos que hubo previo a salir la ley de matrimonio igualitario, que hoy obviamente ya está incorporado en el código. Yo les voy poniendo las referencias de los artículos del código para que los tengan en cuenta, ¿sí? Principio de libertad, en materia de celebración del matrimonio. El principio de libertad, más allá de la libertad de celebrar el matrimonio, la libertad de elegir el régimen del matrimonio, ¿sí? En materia de celebración del matrimonio, descartando todo efecto jurídico a los esponsales a futuro. Fíjense esto, y por eso les preguntaba si alguno había hecho alguna promesa de matrimonio, dentro de lo que se acuerden, ¿no? Porque profe, hacemos todos, pero sí que haya algo, sí. Había un compañero ahí que le estaba por hacer una pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes, Facu. Sí, yo no sé hola. si escucha. Yo como en realidad cuando estoy compartiendo pantalla me aparecen 4 nada más. Pero si alguien quiere hacer una pregunta, active el micrófono y me habla, no hay problema. Sí, Elisa, yo. O si escuchas? lo escribió, alguno la lee, no hay problema. Hola. Se te escucha muy bajo, se te escucha re bajo, bueno. por eso. Hola, ¿ahí mejoró? Sí. Ahí sí, Nicolás. Perfecto, no, porque tuve que cambiar de auricular. Te quería hacer una consulta con esto de solidaridad familiar, ese principio. ¿En qué consiste? Sí. El principio de solidaridad familiar, fíjate, que surge primero del régimen de colaboración, fíjate, de los efectos personales del matrimonio, ¿sí? Antes se suponía que el marido era el que tenía que llevar la plata al hogar, el que tenía que mantener a los hijos, el que elegía el lugar de residencia, el que disponía del apellido que iba a llevar la mujer. Ahora, a partir de la igualdad y el principio de igualdad y no discriminación, esa responsabilidad, ¿sí?, no solamente de lo económico, sino de todos los efectos jurídicos del matrimonio, va a ser compartido entre ambos contrayentes y después futuros marido y mujer, ¿sí? En cuanto a todo lo que tenga que ver con el matrimonio, los alimentos, el trabajo, la elección del lugar de residencia, todas esas cuestiones se ve mucho incluso, y es uno de los principios que utilizamos en el tema de los alimentos respecto de los hijos, ¿sí? Incluso, ¿se acuerdan que antes se decía, sabemos como en la antigüedad y no hace tanto, el código, incluso antes del 2015, la reforma del código, se decía, como para que ustedes se den una idea, que los hijos menores de 5 años tenían que estar con la madre, por ejemplo, ¿sí? O que el marido era el que tenía que traer los alimentos y que tenía que mantener el mismo nivel de vida que tenían durante la convivencia una vez cesada o separados de hecho, ¿sí? Hoy se establece que ambos esposos deben mantener económicamente el hogar conyugal, tengan o no tengan hijos, ¿sí? Por eso incluso surge el instituto de la compensación económica. No sé si la vieron y no
no los quiero apabullar, pero la compensación económica es una posibilidad que tienen los esposos ante la ruptura del matrimonio de solicitar una compensación, un monto, que puede ser en dinero o en especie, ¿sí? Por la situación o por el estado en el cual lo dejó la ruptura del matrimonio, ¿sí? Por la desventaja en que los colocó la ruptura del matrimonio. Esto hace al principio de solidaridad familiar, ¿sí? No sé si respondo, Nicolás, a tu pregunta. Sí, perfecto, gracias. Gracias. Bien, seguimos. Esponsales a futuro. A esta promesa que hacemos, ¿sí? Sin alcohol en sangre, conscientes de celebrar matrimonio. Promesa que mutuamente se hacen dos personas, sean del mismo o diferente sexo, eso obviamente ya es como que uno lo tiene incorporado, de contraer matrimonio entre sí en el futuro. Dicho de otra forma, para que existan esponsales es necesario la existencia de dos personas, no una que le prometa a otra, sino ambas personas que se prometan matrimonio recíprocamente, ¿sí? En una fecha futura. Ahora, ¿qué pasa con esa promesa de matrimonio? ¿Qué pasaba en el código viejo? ¿Qué pasaba en el código nuevo? ¿Qué pasa con el código reformado? Antiguamente, el código establecía que no se podía obligar a alguien a casarse por más que hubiese existido esponsales a futuro, una promesa de matrimonio. No se podía obligar ni tampoco se podía reclamar daños y perjuicios. Ahora vamos a ver, lo vamos a pasar por arriba porque tampoco es por ahí un poco de historia, pero sí para que sepan qué pasa ahora y qué es lo que nos dice el código y cómo se fue modificando con las diferentes reformas. Y que tengan en cuenta si prometen matrimonio, ¿sí? Fíjense, el código originario, el código de Vélez, con la ley 2393, la ley no reconoce esponsales a futuro, decía. Ningún tribunal admitirá demandas sobre esa materia, no se admitían. Ni tampoco indemnización de daños y perjuicios si los hubiese causado. ¿Qué quería decir? Dos cosas, que no podía obligar a nadie, ¿sí?, a casarse, aunque hubiese hecho una promesa de matrimonio, ni tampoco que podía reclamar daños y perjuicios. Código originario, código de Vélez, ¿sí? Ninguna de las cosas. Ni obligarlo a casar, ni reclamar daños y perjuicios. Estaba expresamente establecido en el código. Ahí se los pongo igual. Imposibilidad de reclamar la promesa de matrimonio, imposibilidad de reclamar daños y perjuicios por incumplimiento de la promesa de contraer matrimonio, ¿sí? Si voy muy rápido, porque sé que a veces hablo rápido, me paran, acelerada para y bajo, ¿sí? No hay problema. Sigo. Ley 23.515. Con la ley 23.515, fíjense cómo cambia, porque suprimen una parte, ¿sí?, de ese artículo y dice, este código no reconoce esponsales a futuros. No habrá acción para exigir el cumplimiento de la promesa de matrimonio. ¿Qué me deja abierto ahí? La posibilidad de reclamar daños y perjuicios, ¿sí?, por esa promesa. Entonces, con la 23.515 quedaba abierta, sí, estaba prohibido pedir el cumplimiento, exigir el cumplimiento de la promesa, pero me dejaba abierta la posibilidad de los daños. Código nuevo, ¿sí? 401, dice, este código, fíjense que acá lo aclara, este código no reconoce esponsales a futuro. No hay acción para exigir el cumplimiento de la promesa de matrimonio, ni para reclamar los daños y perjuicios causados por la ruptura. Sin perjuicio, fíjense esta parte, que me da la posibilidad a mí, sin perjuicio de la aplicación de las reglas del enriquecimiento sin causa o de la restitución de las donaciones si así correspondiere, ¿sí? Prohíbe exigir el cumplimiento y prohíbe los daños y perjuicios, pero sí puede iniciar una acción por enriquecimiento sin causa si yo, por ejemplo, nos íbamos a casar, nos habían regalado todos los electrodomésticos de la casa, ¿sí?, y nos habían dado plata para hacer el viaje de bodas, estoy pensando así en voz alta, y todo eso se lo quedó mi futuro cónyuge, ¿sí?, o el que me prometió matrimonio, o la que me prometió matrimonio. En ese caso voy a poder iniciar una acción por enriquecimiento sin causa, por ejemplo, ¿sí? Ay, esperen. Fíjense que yo ahí le pongo yo tengo una pregunta. el fundamento también de... Puede ser. Sí. Bruno. Yo entiendo y vi un caso, decían el ejemplo de en lo que sería la sortija de boda o la alianza, con respecto a si cuando se la da,
Claro, ¿Qué pasa con la exacto. restitución? En lo que no leí es la parte anterior, o sea, antes de este código, ¿qué pasaba? ¿Era posible reclamar Antes que se la con el devuelva? código de Vélez, Claro, el anterior código, antes de la reforma. la alianza. Claro, Por cuando se le eso, entrega. con el código viejo, no, claro, exacto. Con el código viejo estaba la posibilidad de pedir los daños y perjuicios, con la 23.515. Se prohibía exigir el cumplimiento del matrimonio, porque obviamente yo no puedo obligar a nadie a que se case con otro si no quiere, ¿sí? Pero me dejaba abierta la posibilidad de los daños y perjuicios. Entonces, en ese caso de la alianza, a mí la alianza, no sé, hoy chicos, la alianza está arriba de 300.000 pesos, ¿sí? Claro, El oro. entraría dentro de los daños y perjuicios, Entonces, el valor ese. Claro, exacto. Claro, algo así. Exacto. ¿Qué, el Con el código anillo viejo, con el código el nuevo. anillo de casamiento? Sí, ¿300.000 pesos? Sí, porque son de chicos, oro. sí, se van a querer morir. Tengo una amiga que se Sí, casó sí. hace un mes. No, No. terrible, terrible. Te morís. Elegís el hilo de oro, si te da, ¿no? Y si De no, plata, si no. uno de juguete. No, es imposible. Imposible, imposible. El oro está Y carísimo. después te lo roban. Chicos, no. Esperemos que no, claro. Elijamos la plata en todo caso. Pero sí, no, es... Y si querés elegir las más gruesito, peor. El gramo de oro es carísimo porque aparte es en dólares. Esto, chicos, está fuera de la clase. No es en dólares el oro, te lo cobran, entonces depende del valor del dólar, obviamente. Entonces, todo esto que veíamos, ¿sí? que en realidad que surge a partir de la reforma del código, donde se expresa, donde expresamente dice, ya no hay dudas, no puedo exigir el cumplimiento, no puedo obligar a alguien a que se case con otro, aunque haya hecho una promesa, y tampoco puedo reclamar los daños y perjuicios. Sí puedo iniciar un enriquecimiento sin causa por ciertas cuestiones. Este ejemplo que yo les daba antes. ¿En qué se basan? En la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o la CEDAW, que no tendrá ningún efecto, dice, fíjense, también dice expresamente que no tendrá ningún efecto jurídico, ¿sí? Los esponsales, esa promesa de matrimonio. Precisamente si el matrimonio es un acto, ¿por qué? Porque si el acto jurídico el acto del matrimonio es un acto jurídico bilateral, pero donde tiene como principal condimento la autonomía de la voluntad, entonces sería contrario exigirle a alguien que se quiera casar con alguien que no quiere, ¿sí? Por eso en principio se exige, en principio y siempre no en principio, se exige la autonomía de la voluntad, ¿sí? El consentimiento de ambos contrayentes. Esto que hablábamos recién, ¿qué pasa con los gastos que hicimos para el casamiento que no fue? ¿Sí? Yo creo que esto, fíjense, así como tuve una amiga que se casó en pandemia, también tuve una que tenía planificado para septiembre del año pasado, y gracias a la pandemia suspendió el casamiento, ¿sí? Entonces decidió no casarse. Ella sí tenía todo pagado. ¿Qué pasa con esto? Ahí sí realmente hay una promesa de matrimonio donde uno de los dos contrayentes decide no casarse, ¿sí? Existía una promesa de matrimonio. ¿Cuáles son? Fíjense el 401, por eso yo les marco el artículo que les leí recién, la última parte, los enriquecimientos sin causa, pueden darse en todas estas situaciones: gastos de alquiler de salón, reserva de catering, agregamos anillo lo puse, mirá, electrodomésticos, muebles para el hogar, dinero que les regalaron. Todo esto que se lo haya quedado uno puede ser planteado por una acción de enriquecimiento sin causa, basado en la promesa de matrimonio, obviamente. Pero, o sea, va a tener como hecho fáctico la promesa de matrimonio, pero la promesa de matrimonio causó que una de las partes se hubiese quedado con todo esto. Yo ahí se los vuelvo a poner y se los marco en negro, que ya lo vimos recién, pero es sin perjuicio de la aplicación de las reglas del enriquecimiento sin causa, de la restitución de las donaciones si así correspondiera, ¿sí? Ahora empezamos con los impedimentos matrimoniales, y con este principio general de que obviamente toda persona tiene derecho a casarse. Justo ayer, que lo hablábamos con la doctora Guillermina Krebs, que trabajamos juntas, ayer nos entró un pedido de nulidad del matrimonio, que no leí la demanda, pero lo voy a leer para después comentárselo, un pedido de nulidad del matrimonio de una persona que tiene un proceso de determinación de capacidad, un proceso de salud mental, y su cuñada pide la nulidad del matrimonio,
¿sí? Se casó hace como 3 o 4 años, la señora hoy actualmente tiene 86, cuando se casó tenía 83. O sea, la edad obviamente no tiene nada que ver, pero sí tiene un proceso de determinación de capacidad. No sé si alguno sabe lo que es un proceso de determinación de capacidad. Es un proceso que tiende a la protección de la persona. Son procesos donde lo que se intenta es determinar qué actos, ¿sí?, de la vida diaria esa persona puede hacer solo, y qué actos puede o necesita en realidad un apoyo o una persona que los haga por ellos. ¿Sí? Es en protección de la persona y de sus bienes, los procesos de determinación de capacidad, o como se conocía antes, no veo a todos, pero los 4 que veo, o los 4 que veo son muy jóvenes, pero antiguamente se decía el proceso de ensaña y curatela. ¿Sí? Está la posibilidad de designarle un curador, que actualmente el curador se considera para aquellas personas que no pueden hacer absolutamente nada. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que está en vegetal, por ejemplo. Y si no, lo que se le designa es una persona o varias personas como apoyos. Esta persona que le ayudan en la toma de decisiones respecto de su vida y sus bienes. En esta demanda de nulidad, desde la asesoría intervenimos en el proceso de determinación de capacidad, ¿sí? De la persona del cual no tiene sentencia todavía, pero su cuñada solicita que se declare la nulidad del matrimonio por expediente por separado, no la determinación. Después lo voy a leer bien y les voy a contar, porque en principio la cuñada no estaría legitimada para iniciar la nulidad del matrimonio. Pero bueno, ahí surge el Ministerio Público, que es donde estamos nosotros. Ahora vamos a ver quiénes son, después van a ver en la celebración del matrimonio los legitimados y ahí se van a dar cuenta. Después les cuento cómo sigue la historia de esta. Dice, ¿cuáles son los impedimentos? En principio decimos, todas las personas pueden casarse. Bien, ok. Una persona de 13 puede casarse, una persona declarada judicialmente con cuestiones de salud mental y con la designación de un curador, ¿puede casarse? Bueno, ahora vamos a ver, ¿sí?, cuáles son los impedimentos matrimoniales. Primero una breve clasificación, ¿sí?, y después cuáles son los impedimentos matrimoniales. ¿Qué es lo que me dice? ¿En qué situaciones del código me dice que las personas no pueden celebrar matrimonio? Y además, ¿qué efectos van a tener? ¿Qué efectos va a tener esa celebración del matrimonio en contra de la ley? Se consideran impedimentos matrimoniales a los hechos o situaciones que importan un obstáculo para la celebración del matrimonio, para la celebración de ese acto jurídico bilateral del que hablábamos. Impedimentos matrimoniales. Una doble operatividad, efecto vendría a ser un efecto preventivo y un efecto sancionatorio. ¿Cuál sería el preventivo? ¿Sí? Como causa de oposición a la celebración del matrimonio. Me opongo a que celebres matrimonio. Y sancionatorio, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es el efecto si lo celebras? ¿Sí? Como causa para plantear qué es lo que me causa, la nulidad absoluta, relativa, cuáles son los efectos, para quién va a tener efectos el matrimonio, para quién no, si es de buena o mala fe. ¿Sí? Esa doble operatividad, sancionatoria, preventiva. Fíjense, la gran clasificación que es la que tenemos que ver, los impedimentos dirimentes y los impedientes. Los dirimentes me va a causar ¿qué? La nulidad de ese matrimonio. ¿Sí? Si existe algún impedimento dirimente, causa la nulidad del matrimonio. Los impedientes son los que violan, ¿sí?, la previsión legal y no está sancionada con nulidad del acto, sino con otra pena, por ejemplo. Esto que decía antes, quizás la pena va a ser que va a tener efectos jurídicos respecto del contrayente de buena fe. ¿Sí? Espérenme que se me cayó. Como los viejos, se me cayó el almohadón y no puedo. Bien. Otra de las clasificaciones es esos impedimentos absolutos o relativos, impide el matrimonio con cualquier persona, ¿sí? Hay ciertos impedimentos que no es que yo no me puedo casar con mi hermano, sino que no me puedo casar con cualquier persona y, por ejemplo, un menor de edad, una persona de 13 años, no es que no se puede casar con otro, sino que no se puede casar directamente, salvo ahora vamos a ver las excepciones. Relativos, se refieren tan solo a determinadas personas, como por ejemplo, ahí yo les daba sobre la base, debe ser, no sobre el bese, sobre la base del parentesco, escribí todo mal, ahí se ve que estaba media mareada, ligamen y crimen, ¿sí? Perdón, se entiende igual, ¿no? Después lo voy a modificar antes de subirlo en PDF. Impedimentos matrimoniales. Regulación del código, ahí ven en qué parte del código les mando que están 403 impedimentos matrimoniales.
Fíjense, porque este artículo fue reformado, ¿sí? Adaptado a las reformas que ya traía el código del 2015, ¿sí? Dice, son impedimentos dirimentes, o sea que dijimos que traen la nulidad del matrimonio, después veremos si esa nulidad es absoluta o relativa, pero son dirimentes. El parentesco en línea recta en todos los grados, cualquiera sea el origen del vínculo. Ustedes no vieron la bolilla de parentesco todavía, ¿no? No, bien. No. No, profe, el Bien, voy adelantando nada más, pero es más, creo que no la vieron porque incluso creo que la doy yo, así que no la vieron. Mi pregunta. El parentesco es el vínculo, existe el vínculo que se crea a partir de la celebración del matrimonio. El vínculo se crea entre uno de los esposos con los parientes consanguíneos del otro, pero no entre los parientes consanguíneos entre sí, ¿sí? Sino entre uno de los esposos y los parientes consanguíneos del otro. El parentesco, acá dice que es un impedimento dirimente, ¿sí? Para la celebración del matrimonio, el parentesco en línea recta en todos los grados, es decir, el parentesco para arriba, ¿sí? En línea recta es mi mamá, mi abuelo, mi bisabuelo. Para abajo, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Yo no me puedo casar, ¿sí? Me puedo casar, pero va a ser nulo. Yo no me puedo casar con mi abuelo, no me puedo casar con mi hijo, ni con mi nieto, por ejemplo, ¿sí? Cualquiera sea el origen del vínculo. ¿Qué quiere decir ese parentesco? Y acá se saca lo que establecía, lo que traía el Código de Vélez, ¿sí? Que hablaba del parentesco por consanguinidad. ¿Por qué se saca consanguinidad, la palabra de consanguinidad? Porque ustedes van a ver, cuando veamos, si no me equivoco que es conmigo, la bolilla de parentesco, ustedes van a ver que el parentesco tiene diferentes fuentes, ¿sí? Filiales. Puede ser el parentesco por consanguinidad, ¿sí? Que es el vínculo de sangre, el que conocemos, el parentesco por afinidad. El parentesco por afinidad es el que se crea, este que yo adelantaba antes, entre uno de los esposos y los parientes consanguíneos del otro. El parentesco por adopción, ¿sí? Claramente, a partir de una adopción, y el parentesco que surge a partir de las técnicas de reproducción humana asistida. O sea, son 4 los tipos de parentesco. Acá, el Código Vélez lo que hacía habla de parentesco por consanguinidad. Acá directamente dice el parentesco, no aclara, por lo tanto es cualquier parentesco, en línea recta, en todos los grados, cualquiera sea el origen de ese vínculo. Inciso A. Inciso B, fíjense de nuevo, el parentesco entre hermanos bilaterales y unilaterales. Los hermanos bilaterales bilaterales y unilaterales son los que comparten madre o padre, ¿sí? Si yo tengo la misma mamá que mi hermano, es unilateral, hermano unilateral. Si compartimos mamá y papá, o mamá, ¿sí? Entiéndase esto, somos bilaterales. Cualquiera es el origen de ese vínculo. Fíjense que en los dos, tanto en el inciso A como en el inciso B, aclara cualquiera sea el origen de ese vínculo, ¿sí? Cualquiera sea el origen quiere decir ya sea por consanguinidad, por afinidad, por adopción o por medio de las técnicas de reproducción humana asistida. Después el C, acá ya me habla de la afinidad, del parentesco por afinidad. Fíjense, la afinidad en línea recta en todos los grados. La afinidad en línea recta en todos los grados. ¿Cómo sé yo qué parentesco por afinidad? Lo vamos a ver igual en la bolilla de parentesco, pero para que más o menos lo vayan entendiendo. ¿Cómo sé yo qué parentesco tengo respecto de mi suegra? Por ejemplo. Mi esposo, respecto de su mamá, sería la mamá, mi suegra es su mamá, ¿no? ¿Qué parentesco tiene? A ver si lo pueden... Primero, un parentesco por consanguinidad, supongamos, ¿no? ¿En qué línea? grado? Línea recta, en primer grado, recta. exacto. Para saber, claro, primer grado, ascendente vendría a ser. Para saber qué parentesco por afinidad tengo yo respecto de mi suegra, me tengo que colocar en el mismo lugar que está mi esposo. Y ahí va a ser el mismo parentesco que tiene mi esposo, pero por afinidad. Por lo tanto, el parentesco que yo tengo con mi suegra es un parentesco por afinidad, ¿sí? En línea recta, en primer grado. ¿Se entiende? Profe, ¿ese sería el ¿Sigue? ejemplo que siempre hablan de la cuñada? ¿Que con la cuñada se podría estar? ¿Se podría casar? Claro, No sé exacto. si ahí sería. Exacto. Y el ejemplo y el chiste que hace Solari, en realidad, siempre es, ojo, con mi suegra nunca querría casarme, pero con un hijo de mi ex cónyuge, por ejemplo, lo dudaría.
¿sí? Quizás ahí estaría, podría llegar a ser. Ese chiste pedorro que hace, pero bueno, siempre lo hace. Es malísimo, profe, no lo entiendo. Profe, Sí, bueno. disculpe, Bueno. entre ¿Alguna colaterales vez, se puede pobre casar. Solari, lo quiero, Lo escucho mucho, Solari. Tiene esas cosas. Si tiene la posibilidad, ahora que hay, perdón que corté, no sé quién iba a hablar, pero si tiene la posibilidad y les interesa, siempre está dando charlas, y más ahora que son virtuales, está bueno, porque se dan charlas o encuentros cortos por ahí, y habla de estas cosas que está bueno escucharlo a Solari. Y verlo también. No, verlo no tanto, pero escucharlo sí. Perdón, ¿quién me iba a hablar? Yo, profe Nara, disculpe, una consulta, entre colaterales se pueden Ay, casar. perdón, te corté, sí. Fíjense, ahí seguimos, ahí seguimos. Dice, colaterales sería un hermano. Por eso es el que decía él, los colaterales son hermanos. El parentesco entre hermanos bilaterales y unilaterales es un impedimento matrimonial. Ahora, con mi primo, por ejemplo, podría casarme, que es un colateral, porque no es en primer grado. Para sacar igual primero, segundo, tercer grado, lo vamos a ver en parentesco, en la bolilla de parentesco, pero es así. Yo parto, tendría que hacerlo en una hoja, pero, por ejemplo, el hijo de mi hermano, ¿sí? Mi sobrino, vendría a ser, ¿me siguen? Estoy adelantando la bolilla de parentesco, pero para que se den una idea. Sobrino. El hijo de mi hermano es mi sobrino, ¿sí? Para saber qué parentesco yo tengo de mi sobrino, yo tengo que partir de la persona cuyo parentesco quiero computar, que soy yo. Y tengo que ir al tronco común. ¿Quién es el tronco común? Allá. ¿Quién es el tronco común entre... Los padres. ¿Mi hermano es el tronco común? No. ¿Quién es el tronco común entre mi mamá? O sea, mi mamá o mi papá, obviamente, que son los que me unen con mi hermano. Entonces yo tengo que partir. Fíjense, se los voy a hacer acá para ver si se los muestro. Pero para que, nos estamos derivando, pero para que entiendan. Estamos saliendo del tema. Uno es mi mamá. Tiene 2 hijos. Ay, y agarré una fibra, siempre la que no anda. Siempre vas a agarrar la que no anda. A mí me cuesta un montón esto del parentesco, los grados y eso. Es como muy difícil de entender. No sé si se ve yo. No, es una, pero... iba a decir una mala palabra. Es una tontería, pero una vez que la entendés y sabés cómo computar el parentesco, vas a ver que va a ser mucho más fácil. Cuando veamos parentesco, que creo que la ven conmigo, ahí lo vamos a ver, pero les voy a adelantar. Fíjense. 5. No sé dónde, acá, parezco cuando estamos en la, no se va a ver, cuando estamos en las audiencias que les piden acerquen el DNI a la cámara, la gente hace esto y lo acerca a la foto de la pantalla, sería acá. ¿Ahí se ve? Esperen. ¿Me ven ahí? Sí, sí se ve. Sí, se ve. Sí, perfecto. Bien. 1 sería mi mamá. Tiene 2 hijos, ¿sí? Ahí se ve, ¿no? Sí, bueno, se ve al revés. El 2 y el 3 somos mi hermana. 4 y 5 son los hijos de cada uno. Los hijos de cada uno. Yo soy 3, ¿sí? Para saber qué parentesco tengo con mi sobrino, tengo que ir, parto de donde estoy yo hasta el tronco común, que es mi mamá, ¿sí? Y de ahí voy hasta la otra persona cuyo parentesco quiero computar, que estoy acá, ¿sí? Que sería 4. Entonces cuento las cabezas. A mí no me cuento, porque estoy acá, entonces voy. ¿En este caso sería un descendiente en tercer grado? Un parentesco colateral, en línea colateral en tercer grado, exacto. Primer grado es mi mamá, segundo grado mi hermano o mi hermana, tercero mi sobrino. Entonces, el parentesco que yo tengo con mi sobrino, ¿sí? Con el hijo de mi hermana, es un parentesco consanguíneo en este caso, colateral, ¿sí? En tercer grado. ¿Se entiende? Ah, está buenísimo. Así vas dibujando todos y vas... Es colateral porque Siempre, está nunca al lado, contás. digamos. Claro, después vamos a ver las líneas
¿sí? Las líneas colaterales, línea recta, y cómo vas a ver cuáles son las colaterales y cuáles son las líneas rectas, ¿sí? Las líneas rectas son las que descienden unos de otros. La línea colateral es la que tienen un tronco en común y se ramifican, ¿sí? Por eso las ramas. Lo vamos a ver más adelante, pero para que una vez que estás así, hay dos formas, siempre dicen, de hacerlo. O contás todas las cabezas y restás una, que es de donde partís, o no contás la que partís y después todas las otras. ¿Se entiende? Re bien, profe, gracias. Y a la pregunta, no, de nada. Y a la pregunta que me hacían recién, o sea, me habías preguntado con la cuñada, no, ¿cómo era? Con tu hermano no te vas a poder casar. Ni bilaterales ni unilaterales, ¿sí? Pero no me acuerdo quién me preguntaron de los colaterales en general. Acá te dice... Yo, profe, Nara, la pregunta era más que nada porque había leído que entre tíos y sobrinos se pueden casar y me pareció medio raro, pero me quería sacar la duda. Gracias. Claro, exacto, porque fíjate que acá te dice el parentesco entre hermanos y bilaterales, y después el parentesco en línea recta. En todos los grados, ninguno de los grados se puede casar. O sea, para arriba, para abajo no me puedo casar. Para los costados sería así, ¿sí? O sea, traten de mirar los costados y no para arriba y para abajo. Sería como el consejo. Seguimos. El de afinidad dijimos en línea recta. Afinidad en línea recta, ¿sí? Afinidad en línea recta no se pueden casar en ninguno de los grados. El matrimonio anterior, mientras subsista, también es un impedimento, ¿sí? Para la celebración del matrimonio. Si existe un matrimonio anterior, respecto al cual no me divorcié, ¿sí? Yo no me puedo volver a casar. Por eso, los que ahora no hago más divorcios, porque estoy en el Poder Judicial, pero a todos los que digan que no van a hacer derecho de familia cuando se reciban, mentira, porque tanto en las sucesiones como en familia son los pocos procesos judiciales que aseguran el cobro de los honorarios de los abogados. Así que no me vengan a decir a ninguno que no esté interesado en saber derecho de familia y sucesiones porque es lo que les va a dar más plata. O que les va a asegurar no más plata, pero que les va a asegurar el cobro de los honorarios. Sí. ¿El matrimonio anterior en otro país es un impedimento? Claro. También. Tienen que estar divorciado, claro, exacto. Sí. A ver, vos tenés que, en tanto y en cuanto el matrimonio sea con las condiciones que se reconozcan en Argentina, sí, obviamente. Después dice, haber sido condenado, esto obviamente por el antecedente, haber sido condenado como autor, cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges, ¿sí? No trae, es más que fundamentado, obviamente. Quizá no está tan fundamentado el de afinidad, pero este sí. Fíjense que después igual lo vamos a analizar, tener menos de 18 años. Profe, perdón, tener pero menos de 18 años es un... El punto es, si lo mataste, ¿cómo te vas a casar? ¿O se refiere a otro? A que vos antes quisiste, vos mataste a tu otra pareja, digamos. Claro, no, del anterior, de un cónyuge anterior. Mataste al cónyuge de tu novio para poder casarte con tu novio. Sí, no, pues si lo mataste, ya está, lo perdiste. No lo vas a heredar. Si te casaste y lo mataste, no lo vas a heredar porque es una de las causales de exclusión de la vocación sucesoria. La perdés, la vocación sucesoria, no la podés, hay tantos. No existe más el instituto de la desheredación, ya lo van a ver igual. Eso de que ya ahora tranquilamente no te pueden desheredar, pero sí puedes ser declarado indigno en una sucesión. Una de las causales es haber sido autor, cómplice o instigador del delito doloso de tu cónyuge. Eso entra dentro de la causa de indignidad, ¿no? Sí, muchas ahora, porque lo que hizo la reforma del código es eliminar las causales de desheredación. Ya las de indignidad eran varias, pero al eliminar las causales de desheredación las incluyó de alguna forma a las causales de indignidad, exacto, sí. F, tener menos de 18 años, ojo. Tener menos de 18 años hace que no nos podamos casar, pero entre los 16 y los 18 se van a poder casar, y ahora lo vamos a ver. Lo dejo para hablarlo ahora. G, la falta permanente, esto adelantaba con la causa que les decía que me entró en la asesoría, la falta permanente o transitoria de la salud mental que le impide tener discernimiento para el acto matrimonial, ¿sí? En principio, las personas que tienen un proceso de determinación de capacidad o alguna falta permanente o transitoria de
la razón, ¿sí? Es un impedimento matrimonial. Ahora los vamos a ver. Fíjense que yo acá se los agrupo, inciso A, B y C. El primero es el del parentesco en línea recta, el segundo es de los hermanos, el B sería el segundo, los hermanos bilaterales o unilaterales, el C es el parentesco por afinidad. Esos tres que hablan del parentesco, ¿sí? Ahí era lo que adelantábamos antes, que se eliminó la alusión a consanguinidad que se incluía en el código derogado, porque la filiación, y con ella los vínculos de parentesco, pueden tener una fuente ajena al nexo biológico, ajeno al vínculo de sangre. Por esto que les adelantaba las técnicas de la reproducción humana asistida, que se regulan como, no es una tercera, como sino una cuarta, ¿sí? Fuente filial, yo ahí me equivoqué. Supresión del impedimento, esto es otro de los impedimentos que sale, que los sordomudos no podían, si no sabían darse a entender, no podían casarse, y que ha alcanzado por el 172, en este caso, el código viejo, es inexistente. Ya obviamente mientras puedan darse pueden casarse, ¿sí? Sí, obviamente pueden prestar su consentimiento, de alguna forma, a través de un intérprete, por escrito o lo que sea. ¿Ese es el caso que se necesitan Nosotros 4 dijimos que testigos, puede teníamos ser, los o no? dirimentes. ¿Cómo? En el de los sordomudos, ¿puede ser que se No, necesiten 4 no, testigos? de hecho, o no? Estoy mal. no, que yo sepa, no. Lo de los testigos, en realidad, vos podés tener 4 testigos si te vas a casar. Lo que pasa es que los que firman el acta son solo 2. En realidad, el acta del matrimonio del registro. Claro, Lo que porque se había usa leído es Hoy que en uno actualmente- necesitaban 4, por eso. No, ahora me fijo bien. Claro, no. Lo que se usa sí es la figura del intérprete, ¿no? Celebración del... Antiguamente decís vos. Ahora sí se pueden casar. ¿Qué? Perdón, Virginia, te Que- corté, o no sé qué me habla, Fanny. No, yo. Lo que se usa sí es la figura del intérprete para el caso que estábamos hablando recién. Exacto. Sí. Profe, lo de los 4 testigos puede ser que cortó, decía pero el te escuché. compañero que se utiliza cuando se realiza fuera de la El institución. matrimonio a distancia. Ah, El matrimonio a distancia, ahora lo vamos a ver, exacto, porque en principio lo que se requiere es que el acto del matrimonio sea en el mismo lugar por las 2 personas, salvo en el matrimonio a distancia, que cada uno puede prestar su consentimiento en diferentes lugares, ¿sí? Ahora lo vemos. Nosotros dijimos que teníamos impedimentos dirimentes e impedientes. Los dirimentes causaban la nulidad, los impedientes tenemos, por ejemplo, que es el único supuesto que establece el código, que es el 404, que habla del impedimento matrimonial entre el tutor y su pupilo, ¿sí? Ahora, si se aprobaron las cuentas, o sea, ellos pueden pedir igual autorización para casarse en el caso de que se hayan aprobado las cuentas de la tutela. Vamos a verlo igual ahora. Yo les dije que el tema de la edad, dijimos que el inciso del artículo dice que los menores de 18 años no pueden casarse, ¿sí? Ahora, por el principio de autonomía progresiva, ¿sí? Se puede pedir una autorización judicial, una dispensa, ¿sí? Cuando hablamos de dispensa judicial es una autorización judicial para celebrar el matrimonio en aquellas personas que son menores de 18 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de los 18 años, ¿qué soy? Mayor. Mayor de edad. ¿sí? A partir de los 18 años, soy mayor. Esto que algunos abogados todavía nos vienen las causas de alimentos y tienen 25 y siguen hablando de menor, ¿sí? O incluso en los daños. Ayer me entró uno que tiene 22 y 21 y me presento en representación de mi hijo menor de edad. No, 21 es mayor, 18 es mayor, ¿sí? Lo que está reconocido en el código es que si bien se es mayor a los 18, entre los 18 y los 21, ¿sí? Está la obligación de prestar alimentos, pero no porque es mayor, porque es menor, sino por el deber que tienen los progenitores, que surge de la responsabilidad parental y del parentesco. Me enojo a algunos chicos por eso, cuando leo algunas cosas. Entonces, dijimos que el impedimento dirimente me dice que los menores de 18 años no pueden casarse. Ahora, ¿qué me dice después el código? Ojo, los menores de 18 pueden casarse si tienen una dispensa judicial o en menores de 16 necesitan autorización judicial. Entre los 16 y los 18, ¿sí? Necesitan la autorización de los padres. Si no tienen la autorización de los padres, pueden pedir la dispensa judicial. ¿Me siguen?
Menor de 16, necesito autorización judicial. No importa si mi papá me autorizó, necesito la autorización judicial. Entre los 16 y los 18, necesito la autorización de los padres. Si los padres no me lo dan, voy al juez, ¿sí? Y lo tienen que escuchar a los chicos. O sea, tienen el derecho a ser oídos, ¿sí? A manifestar su voluntad de casarse. Creo que igual lo puse. Había otro supuesto, ¿no, profe? Por ejemplo, cuando ejercían trabajos profesionales, una cosa así, en cuanto a los menores de edad. Ahora vamos a ver. Sí, ahí vamos. Ah, bien. Ahí vamos. Artículo, escucho un ruido muy lejos. 404. Falta de edad nupcial, dispensa judicial. ¿Sí? No vamos a ver tiempo, chicos. Ustedes díganme porque yo... vamos bien, 20 minutos. En el supuesto del inciso F del artículo 403, el menor de edad que no haya... Esto es el 404, ahí yo les copio el artículo, pero lo leemos y ahora lo analizamos. Dice, en el supuesto del inciso F del artículo 403, el menor de edad que no haya cumplido la edad de 16 años puede contraer matrimonio previa dispensa judicial, previa autorización judicial. Menor de 16. El que vendría a ser el que no cumplió los 16. Si cumplió los 16, puede contraer matrimonio con autorización de sus representantes legales. Uno dice los padres, pero su representante legal puede ser un guardador, ¿sí? Supongamos, en el peor de los casos. A falta de esta, o sea, falta de la autorización de sus representantes legales, puede hacerlo previa dispensa judicial. El mismo artículo me dice cuál es todo el procedimiento que tiene que hacer el pibe, ¿sí? El juez debe mantener una lista personal con los futuros contrayentes y con sus representantes legales. Van a manifestarse el por qué quiere casarse, ¿sí? Tiene derecho a ser oído, esto no lo puede evitar. La decisión judicial debe tener en cuenta la edad y el grado de madurez suficiente, estoy con el grado de madurez alcanzados por la persona, referidos especialmente a la comprensión de las consecuencias jurídicas del acto matrimonial. Fíjense, nosotros ya tuvimos, esta es la primera clase de matrimonio, pero ya sabemos que el matrimonio trae consecuencias jurídicas, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas? Los efectos personales y los efectos patrimoniales, sí. Esto siempre hablando de que los dos son menores de 18, ¿no? Claro, exacto. No, pero igual el derecho a ser oído puede ser que te puedas casar con alguien mayor, pero también derecho a ser oído, los dos, ambos. ¿Eso está permitido? Por ejemplo, Sí, uno de 19 con una de 17. ¿Y si tiene la dispensa judicial de menor de 16? ¿Sí? ¿Por qué no? Acá te dice, las personas menores de edad pueden casarse con autorización judicial. Los que no hayan cumplido los 16 necesitan la autorización judicial. Los que hubiesen cumplido los 16 y antes de que cumpliera los 18 necesitan la autorización de sus representantes legales. Lo que pensé que el matrimonio, parental, pero pensé que eso no se podía hacer, que el matrimonio infantil no existía en la sociedad argentina. Si una persona mayor adulta puede casarse con un menor. ahora vamos a ver, fíjense, Papá me asustó no nos muchos adelantemos, años con eso. Escuchen, ¿qué te asustó? ¿Qué te querías casar? ¿Ves? Acá está diciendo que se quería casar y que no la me dejaron. quería casar, pero yo tenía 17 por ahí, esto está siendo grabado, y salía con un chico un poco más grande y me decía, eso está prohibido, no se puede. Me mintió. Vamos a ver. La decisión judicial debe tener en cuenta la edad y el grado de madurez alcanzados por la persona, referidos especialmente a la comprensión de las consecuencias jurídicas del acto matrimonial. También debe evaluar la opinión de los representantes si las hubiesen expresado, ¿sí? Capaz que los representantes quieren hablar y capaz que no, ¿sí? La dispensa para el matrimonio entre el tutor o sus descendientes con la persona bajo su tutela solo pueden ser otorgadas si además de los recaudos previstos en el párrafo anterior, se han aprobado las cuentas de la administración, esto es lo que yo hablaba antes, ¿sí? De igual modo, se celebra el matrimonio, el tutor pierde la asignación, obviamente, que le corresponde sobre las rentas del pupilo de conformidad con lo dispuesto en el 129, inciso D, ¿sí? Fíjense, el código solo exige la autorización judicial de los que no hubiesen cumplido los 16, demandando, en el caso de las personas entre 16 y 18, solo autorización de sus representantes legales, o sea que si entre cumplir los 16 y antes de cumplir los 18, la persona tiene la autorización de sus papás, ¿necesita la dispensa judicial? No, ¿sí? Fíjense, dispensa judicial, falta de autorización,
desacuerdo entre... ¿Cuándo hay dispensa judicial? Cuando hay falta de autorización de los progenitores entre los 16 y los 18, desacuerdo entre los progenitores, ¿sí? Entre los 16 y los 18, y las personas menores de 16. Esto necesitan autorización judicial. No se confundan con eso. Entre 16 y 18 no necesitan autorización judicial si tienen la autorización de sus papás, de sus representantes legales, ¿sí? El juez, autonomía progresiva. El juez deberá evaluar, esto es lo que hablábamos recién del derecho a ser oído, en base a ella si la persona menor de 16 años tiene aptitud para comprender los efectos jurídicos que derivan de la celebración del matrimonio. 404. El juez debe mantener una entrevista personal, esto lo leíamos antes, con los futuros contrayentes y con sus representantes legales. La decisión judicial debe tener en cuenta la edad y grado de madurez alcanzados por la persona, referidos especialmente a la comprensión de las consecuencias jurídicas. Esto, tengo que saber lo que se le tiene que explicar en esa audiencia donde tiene derecho a ser oído, es cuáles son las consecuencias que tiene el acto matrimonial. Es un acto jurídico que trae efectos patrimoniales y personales para las partes, algunos de los cuales son indisponibles para ellos. Dispensa judicial y salud mental. Ahora vamos con lo que nos quedamos, que lo tengo al último. Dice, el Código Civil y Comercial, ¿sí? Introdujo una novedad, este es en el último inciso que hablamos, de la salud mental. Se me está acabando el tiempo por eso. No vamos a llegar porque me faltan 180 filminas más o menos. El Código Civil y Comercial introdujo como novedad la dispensa judicial para los casos de ausencia de salud mental de uno o ambos contrayentes. De uno o ambos. ¿En base a qué? En base al derecho a formar una familia, el derecho a casarse, la no discriminación. Interpretación restrictiva. ¿Qué quiere decir eso? Que en principio se entiende como que sí, ¿sí? De toda decisión que limite la capacidad de ejercicio de las personas que padezcan alguna afección a tal faceta de su personalidad. ¿Qué significa? En principio, este es el principio general. Todas las personas se consideran capaces, salvo, ¿sí?, que específicamente se establezca un proceso judicial donde se determine que ese acto no puede realizarlo. ¿Qué pasaba antes de la reforma del Código? Las situaciones concretas de la vida, acá esto es un fallo, igual lo que decía que exigían el reconocimiento jurídico dinámico que los sitúe en el plano de la capacidad de obrar, a fin de evitar la discriminación indebida. Esto con el Código Viejo, antes de la reforma. Esos son fallos igual que les puse. La falta de salud mental y la dispensa judicial. Falta de salud mental y la autorización judicial para casarse. Fíjense el 405. En el supuesto del inciso G, de salud mental, puede contraerse matrimonio previa dispensa judicial. La decisión judicial requiere dictamen previo del equipo interdisciplinario. Estamos pensando en una persona que tiene un proceso de determinación de capacidad. Necesita establecer, cuando se dicta la sentencia tiene que decir cuáles son todos los actos que necesita autorización judicial o cuáles necesita un apoyo y en cuáles, ¿sí?, cuáles son los que puede hacer y cuáles los que no. Por eso lo que dice acá, la decisión judicial de que esa persona no va a poder casarse sin autorización judicial es previo un dictamen, porque en un proceso de determinación de capacidad, previo al dictado de la sentencia, es necesario un examen interdisciplinario, ¿sí? Y más allá de la toma de contacto del juez con el causante. Por eso, en ese examen interdisciplinario, en ese informe del examen, la pericia interdisciplinaria, lo que se va a decir cuáles son los actos que puede hacer solo y cuáles no, y si puede votar, si puede casarse, y estas cuestiones. El juez debe mantener una entrevista personal con los futuros contrayentes, también puede hacerlo con su o sus apoyos, representantes legales y cuidadores si así lo considere pertinente. Acá no es puede, ¿sí? No es debe. El código expresamente, el actual, obviamente, la dispensa judicial para contraer matrimonio cuando uno o ambos contrayentes ven afectada de algún modo su salud mental, ¿sí? La autorización judicial para contraer matrimonio. Jurisprudencia luego de la reforma, yo ahí le puse un par de fallos que trataron el tema de la posibilidad de casarse de aquellas personas que tienen disminuida su salud mental, ¿sí? Para que los vean si es que los quieren ver. Requisitos para la existencia del matrimonio. Consentimiento pleno y libre, intervención de autoridad competente. Dos requisitos. Esto que hablamos antes, por el principio de autonomía de la voluntad, el consentimiento, esa voluntad tiene que ser libre, el consentimiento pleno y libre, se relaciona también con la intervención de la autoridad competente del registro. ¿Qué pasa si no se cumple con ese consentimiento libre y pleno y la autoridad del registro? ¿Sí?
frente a la autoridad del registro, inexistencia del vínculo matrimonial. Ese matrimonio no existe. ¿Cuáles son los requisitos para la existencia? Para la existencia del matrimonio es indispensable el consentimiento de ambos contrayentes, fíjense el 406, expresado personal y conjuntamente ante la autoridad competente para celebrarlo, excepto lo previsto en el Código para el matrimonio a distancia, que era lo que me preguntaba Non. El acto que carece de este requisito no produce efectos civiles, ¿sí? Salvo lo del matrimonio a distancia, que era lo que hablábamos recién. El consentimiento, informado y libre, es la declaración verbal, escrito por cualquier otro medio inequívoco, mediante el cual, escrita puede ser el ejemplo que hablábamos del sordomudo, ¿sí? Que se puede dar, si se sabe dar a entender, podría ser escrito. Bueno, hablábamos que en la mayoría de los casos siempre se utiliza un intérprete, pero que también podría darse en su caso por escrito. Y esta expresión de voluntad de tenerse como marido y mujer, de constituirse recíprocamente en cónyuges, que presupone que ese consentimiento, ¿sí? Esa expresión de voluntad es informada y libre. Entonces el situación consentimiento excepcional se puede dar de manera escrita, no es necesario hacer la celebración esa que se hace en el registro civil, donde verbalmente expresan el consentimiento. ¿Se puede presentar por escrito el consentimiento? No, lo que quiero decir es que tiene que darse dos cosas: consentimiento libre y pleno ante el oficial del registro. Lo que quiero decir por escrito es que, por ejemplo, vos tenés un sordomudo que no sabe darse a entender, que no puede hablar, obviamente, y que podría tranquilamente escribirlo, a eso me refiero con escrito, ¿sí? Pero no es que vos podés mandar por escrito el sí, ¿se entiende? Salvo lo que hablábamos, que ahora vamos a ver, el matrimonio a distancia, pero no es que se vaya a dar por escrito, ahora lo vamos a ver. Posibilidad de que se preste su consentimiento de manera personal, pero no conjuntamente. Este es el del matrimonio a distancia. El contrayente ausente manifiesta su consentimiento ante el funcionario autorizado al lugar en el que se encuentra. Estamos en Río Gallegos y el otro en Mar del Plata, ante el oficial público del registro allá, expresa su consentimiento. Porque estas dos ¿Puede cosas ser fuera tienen del que darse, país? consentimiento libre y pleno, frente al... sí, hay que ver obviamente qué tipo de país y las reglas que tiene que ver entre los convenios que tenga un país y otro, si es válido o no, ¿sí? Yo, por ejemplo, si se Porque expresa tengo ante un una amiga oficial, que supongamos, tiene un su oficial público del pareja consulado, en por ejemplo. Dinamarca y deberían casarse para que él pudiera ingresar porque ya está embarazada y, no sé, por ejemplo, puede casarse a la distancia en Dinamarca. Tendrías que ver, por eso, habría que ver el convenio, obviamente, pero supongamos que podría ir ante el oficial, si existe un oficial público en el consulado, por ejemplo. ¿Entendés? Bien. Podría darse la posibilidad de que preste su consentimiento, matrimonio a distancia, 422, 26, 23, fíjate, ay, a ver si tengo el código acá. Lo tengo acá, sí. Se considera matrimonio a distancia aquel en el cual el contrayente ausente expresa su consentimiento personalmente ante la autoridad competente para autorizar matrimonios del lugar en el que se encuentra. La documentación que acredita el consentimiento del ausente solo puede ser ofrecida dentro de los 90 días de la fecha de otorgamiento. El matrimonio a distancia se considera celebrado en el lugar donde se preste el consentimiento que perfecciona el acto. La autoridad competente para celebrar el matrimonio debe verificar que los contrayentes no estén afectados por impedimentos legales y decidir sobre las causales alegadas para justificar la ausencia. ¿Sí? Efectos personales del matrimonio. Bueno, ahí habla de los efectos personales y patrimoniales. Y el 422, que obviamente es el que nos decía antes, el que leíamos. Elementos esenciales del consentimiento. Otra vez, declaración de voluntad, elemento externo, el discernimiento, intención y libertad, que no existe error, dolo y violencia, ¿sí? Esto de cada uno. El consentimiento matrimonial no puede someterse a modalidad alguna, dice. Cualquier plazo, condición o cargo se tiene por no expresada sin que ello afecte la validez del matrimonio, ¿sí? Siempre y cuando no exista error, dolo o violencia, obviamente. Intervención de autoridad competente. La existencia del matrimonio no resulta afectada por la incompetencia o falta de nombramiento legítimo de la autoridad para celebrarlo, siempre que al menos uno de los cónyuges hubiese procedido de buena fe y aquellos ejercieran sus funciones públicamente.
¿sí? Si vos fuiste al registro y de repente pusieron a alguien que no estaba habilitado para celebrar matrimonios, en realidad entre los cónyuges, ¿sí? No afecta, siempre y cuando ustedes no lo supieran. Oficial público encargado de registro civil y capacidad de las personas. Es quien tiene la competencia funcional para celebrar el acto. Ejerce control de legalidad del acto, receptando el consentimiento matrimonial y emplazándolos en el nuevo estado de familia. Esto se relaciona con la bolilla que veíamos antes, que veíamos en la otra clase, que es lo que surge un nuevo estado de familia, que es el estado matrimonial, de matrimonio, de esposos. Falta de competencia o nombramiento. El matrimonio se computará existente siempre que se cumplan dos requisitos. Que al menos uno de los dos contrayentes haya procedido de buena fe, esto por lo que decíamos antes, que aquella haya ejercido sus funciones en forma pública. Oposición a la celebración del matrimonio. Solo pueden alegarse con motivos de oposición los impedimentos establecidos por la ley, los incisos que decíamos antes. La oposición que no se funde en la existencia de algunos impedimentos debe ser rechazada sin más trámite. ¿Qué significa? Que son los impedimentos matrimoniales son los que están taxativamente enumerados. Yo no puedo poner otro, aunque sea peor a los que están ahí, ¿sí? Que yo considere que son peores. Alcance objetivo de la oposición. Solo pueden alegarse como motivos de oposición los impedimentos establecidos por ley. La oposición que no se funde en la existencia de algunos de estos impedimentos debe ser rechazada sin más trámite, 410. Fíjense que acá lo vemos. Legitimados, oposición y denuncia. ¿Quién puede oponerse a la celebración del matrimonio? Cónyuge, ascendientes, descendientes y hermanos, Ministerio Público. ¿Ante quién? Ante el oficial público del registro. La denuncia, cualquier persona, 412. Ahora lo vamos a ver. La oposición se presenta ante el oficial público del registro que ha de celebrar el matrimonio. Por lo general no es como en las películas o en las novelas que entran y dicen me opongo. Bueno, por lo menos nunca lo vi, ¿no? Siempre la presentación es como mucho más formal o previa al matrimonio, pero bueno. La oposición se presenta ante el oficial público que ha de celebrar el matrimonio verbalmente o por escrito con expresión de nombre y apellido, edad, estado de familia, profesión y domicilio del oponente, del que se va a oponer. Vínculo que une al oponente con alguno de los futuros contrayentes, o sea, ¿qué es lo que tengo que plantear? La existencia de alguno de los impedimentos. Impedimento y además que sea uno de los legitimados. Impedimento que se funda la oposición, documentación que prueba la existencia del impedimento y sus referencias, si la tiene, si no la tiene, el lugar donde está y cualquier otra información útil. Por ejemplo, se casó en Entre Ríos, por ejemplo, ¿no? Cuando la oposición se deduce en forma verbal, el oficial público debe levantar actas circunstanciadas que firme con el oponente o con quien firme a su ruego, si aquel no sabe o no puede firmar. Cuando se deduce por escrito, se debe transcribir en el libro de actas con las mismas formalidades. Oposición ante el oficial público, uno o ambos futuros contrayentes. ¿Qué pasa si la admiten? El matrimonio no se celebra. Ambos futuros contrayentes no la admiten, el juez declara la existencia del impedimento, el matrimonio, fíjense la flechita, para arriba, el matrimonio no se celebra, si el juez desestima esa oposición efectuada ante el oficial público, el matrimonio se celebra. Ahí lo taché porque decía no se celebra. Ahí, me falta otro. Ahí, bueno, me falta el otro power, ¿sí? Que es con lo que sigue y con las preguntas que quedaron. A ver si puedo. Profe, disculpe una pequeña consulta. ¿Qué pasa cuando el matrimonio se celebra en un domicilio que no es el de ninguno de los dos? ¿Que no es el que le corresponde? Es que el registro te pide. Si te querés casar, ¿en dónde, por ejemplo? No sé. Pasa que la semana pasada hubo un casamiento. Porque, por ejemplo, acá... Y fue en otro lado. Yo sé que, o sea, tienen domicilio acá en Mar del Plata y se casaron en otro lado. Entonces tenía esa duda, porque justo estuve leyendo y me surgió esa duda. Disculpame, tengo entendido igualmente, yo estuve el año pasado en un casamiento y vos le pagás al del registro civil, te cobran y te pueden ir a casar. Es más, nosotros lo hicimos en una quinta y la ceremonia se hizo en la quinta. Pero antes tuvieron que ir
Claro. Antes tuvieron que ir y firmar en el registro. El acta la firman en el registro. En el registro y después nos cobraron y fueron a la quinta y hicieron la ceremonia ahí. Pero el acta Exacto, lo que te hacen es como un acto, te simulan el acto, pero pero el acta queda en el registro y la firman ahí, en realidad. Porque el acta obviamente queda en el registro, pero sí vos podés pagar, así como también está el cura que va y te hace la ceremonia, en realidad el registro, no sé cuánto es lo que están cobrando, pero tenés la posibilidad de que puedan ir al lugar, de hecho se hace mucho antes en el salón, ¿sí? Suelen hacer el acto, pero pagando, no sé cuánto es lo que cobran, pero sí, puede ir el oficial del registro, pero el acta y todo se firma en el registro. Después, respecto al domicilio, quizás hayan presentado, a ver, si uno, lo que sé que es que se pide es que al menos uno de los contrayentes tengan el domicilio en el registro, en la sede del registro, ¿sí? Al menos uno de los contrayentes, no los dos, obviamente, pero al menos uno de los contrayentes que tenga el domicilio en el registro. Después, lo que hayan acordado con el registro será alguna reglamentación interna, la verdad, no tengo ni idea. Pero sí al menos uno que tenga domicilio, no es que de repente yo voy y me caso en Capital, por ejemplo. ¿Sí? Creo que era Nara la que contaba, pero se te cortó y no pude escucharte bien cuando hablabas. Sí, era eso básicamente, porque ellos viven acá los dos, tienen domicilio acá y se casaron, no sé, por decirte, en Azul o en alguna parte de Buenos Aires, que me pareció medio raro y nada, eso era nada más, gracias. Claro. A ver, alguna cuestión interna con el registro de allá, la verdad no sé. Mientras no había un impedimento matrimonial ahí, por lo menos de los dirimentes, y los impedientes tampoco, así que pudieron celebrar el matrimonio. Esto es como los matrimonios que se celebran en Las Vegas. ¿En Las Vegas es donde se casan? Sí, en Las Vegas, ¿no? Sí, sí. Que tiene validez ahí, en realidad. Ni siquiera tiene efectos jurídicos, pero no sé cómo funciona muy bien lo de Las Vegas, pero sé que te hacen todo como un acto y te dan, creo que un acta o algo así. Esperen, quiero abrir. ¿Qué hora es? Sí, hasta te podés casar disfrazado y decir que sos una persona que no sos. Claro. Y media son profesora. Ay, la pucha. Bueno, pongan en pausa y todo lo que no contesté, ¿sí? Lo vemos la clase que viene, que no recuerdo bien cuál es, la virtual, pero todo lo vemos la clase que viene y les mando los power. Esperen que quiero ver cuál es la ¿Este lo va a clase. subir, profe? Sí. Ya lo subo, porque si no lo subo antes de ir a buscar a los chicos, no lo subo más. Ahora yo ya lo subo para que ustedes lo tengan y todas las preguntas las seguimos la clase que viene, ¿sí? Yo no sé si, Gracias, esperen un profe. segundo, familias, comisión, creo que las pusimos, ¿no? En la página, las Sí, clases están en el virtuales, campus. ¿no? Pero quiero ver cuál es la mía y ya les digo. 21. Esta sería la del 20. ¿Hoy qué es? 23. 23. Ah, la próxima es en abril. Bueno, igual no falta tanto para abril. Bueno, en la próxima guardamos todo y seguimos. Les subo esto ya ahora si ya lo tienen, ¿sí? Porque si no, no llego a buscar a mis hijos. Gracias, profe. Me matan. Gracias, profe. Bueno, Dale, gracias. suerte. Chao, gracias. Nos vemos.